Vamos a empezar a desarrollar las propiedades de los materiales metálicos. Empezaremos por las propiedades físicas. La densidad es una propiedad que se define como masa sobre volumen, es decir, la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. La estructura compacta de su reticulado espacial, constituido por átomos, en verdad por iones, hace que la densidad de los materiales metálicos sea más elevada que la de los otros tipos de materiales, orgánicos y cerámicos, por su estructura interna y por el tipo de enlace metálico, que es una unión fuerte. Entonces los materiales metálicos tienen elevada densidad. En los materiales metálicos, la presencia de la nube electrónica hace que estos materiales se vean opacos, también que sean buenos conductores térmicos y eléctricos. La posibilidad de conducción es más notoria en los metales puros que en las aleaciones. La conductividad térmica y eléctrica varía según se trate de un metal puro, solución sólida y compuesto intermetálico, siendo mayor la posibilidad de conducción en el metal puro, luego en la solución sólida y por último en el compuesto intermetálico. Es decir, la conductividad térmica y eléctrica va en forma decreciente desde el primero. Cuando se trata de una solución sólida, la presencia de iones de diferente tamaño dificulta algo el movimiento de los electrones. En los compuestos intermetálicos, la posición fija de ciertos electrones, que hace recordar al enlace covalente en las más fuertes de las uniones, hace que se dificulte aún más ese movimiento. En el caso del metal puro, estos electrones se mueven con mayor libertad, por lo tanto conducen mejor la temperatura y los impulsos eléctricos. En el caso de las aleaciones eutécticas se debe analizar cada caso en particular. La temperatura de fusión o de solidificación es la temperatura a la cual el metal comienza a solidificar. Se empiezan a formar las primeras porciones de metal sólido. Es propia y característica para cada metal, como podemos ver en esta imagen. Así tenemos la temperatura del titanio a 1668 grados centígrados, la temperatura del oro, que es de 1063 grados centígrados. O sea, en general, los metales presentan valores altos de temperatura de fusión. Menos podemos nombrar al mercurio, que tiene menos 38,4 grados centígrados, y el galio, que tiene 29,8 grados centígrados. Es importante para la persona que va a fabricar una aleación o alguien que va a utilizar un metal conocer esta temperatura de fusión, porque si queremos llegar al estado líquido tenemos que calentar ese metal o la aleación con los diferentes metales de tal manera que esa temperatura esté por encima, ese calentamiento esté por encima de la temperatura de fusión para asegurarnos llegar al estado líquido. Luego, a partir de allí, va enfriando el sistema y a la temperatura de cada metal se va a producir la solidificación. La difusividad térmica se relaciona con la capacidad aislante del material. Los metales, por su alta conductividad, no tienen poder aislante. Un ejemplo doméstico sería pensar si utilizamos una cucharita metálica para revolver un café caliente. A los pocos segundos sentimos ese calor en los dedos que sujetan la cucharita. El coeficiente de variación dimensional térmica es una propiedad que debe ser tenida en cuenta cuando un material va a ser sometido a cambios de temperatura, ya sea en el medio bucal o durante su procesamiento. Los materiales metálicos están en una posición intermedia en relación a esta propiedad.
Es decir, los materiales orgánicos, sus dimensiones experimentan una variación significativa frente a los cambios térmicos por tener las uniones más débiles, uniones secundarias. Los valores de esta propiedad son los más elevados. Y los materiales cerámicos covalentes son los que menos variaciones dimensionales experimentan, por lo tanto presentan los valores más bajos del coeficiente de variación dimensional térmica. Si bien es cierto que en general las propiedades de todos los materiales, independientemente de cuál sea la propiedad que se está analizando, dependen de la estructura de ese material, en el caso de los materiales metálicos es importante analizar ciertos aspectos de su estructura para poder entender su funcionamiento o comportamiento ante las cargas. Entonces, si decimos que las propiedades dependen de la estructura, ¿cómo es la estructura de los materiales metálicos? Es cristalina, ordenada. Sin embargo, esto solo es posible de lograr en condiciones experimentales muy controladas. En la realidad, los materiales presentan defectos, y esto tiene implicancias en las propiedades mecánicas que veremos a continuación. Entonces, las propiedades mecánicas, en este caso de los metales, estudian el comportamiento del material cuando se le inducen tensiones y se los deforma. Un material cristalino real entonces tiene defectos en su estructura. Los que más se encuentran en su estructura cristalina son las dislocaciones y las vacancias. En las dislocaciones, el defecto está representado por la ausencia de una hilera de átomos. Es un defecto lineal. En cambio, en las vacancias, lo que falta es un átomo. Es un defecto puntual. La presencia de dislocaciones disminuye la resistencia y algunas propiedades mecánicas de estos materiales. Las dislocaciones presentes en la estructura del material actúan como rajaduras que disminuyen su resistencia y otras propiedades mecánicas. Sin embargo, es importante saber que al inducir una tensión a un metal o a una aleación, esas dislocaciones pueden propagarse a través del reticulado espacial. Entonces, si bien esas dislocaciones pueden ser nocivas en términos de resistencia máxima que puede soportar el material, el movimiento de las dislocaciones permite la deformación permanente, haciendo al metal más dúctil y maleable. La presencia de las dislocaciones permiten deformar un material metálico para obtener cuerpos mediante forjado. En la imagen vemos un grupo de iones desplazados. Ese desplazamiento va a ocurrir por la presencia de las dislocaciones. Ese movimiento atómico se representa exteriormente en el metal como una deformación permanente. Por ejemplo, el doblez de un alambre de ortodoncia, al que le aplicamos una fuerza, se produce en la estructura un movimiento de átomos y exteriormente vemos un alambre doblado. Y para comprender la idea del movimiento de las dislocaciones, un ejemplo sería la presencia de una arruga en una alfombra. Al aplicarle una fuerza a la arruga para sacarla, ésta se va trasladando a lo largo de la extensión de la alfombra y lo mismo ocurre con las dislocaciones en la estructura espacial de los metales, es decir, se traslada a lo largo del grano cristalino que sería la alfombra. En el aspecto práctico no resulta fácil evitar la presencia de defectos en la estructura. Es más fácil evitar o dificultar su movilización. La dislocación puede moverse gracias a la regularidad del reticulado espacial. Si durante su movilización se encuentra con una discontinuidad en el reticulado, su movimiento se verá dificultado o detenido.
Un material metálico en el que se logra interponer una traba al movimiento de las dislocaciones tendrá valores más elevados para ciertas propiedades mecánicas. Por eso se pueden colocar impurezas en la estructura del metal y así impedir el movimiento de las dislocaciones. Otro elemento que impide el traslado de las dislocaciones es el borde de grano o el espacio intergranular, porque es un espacio desorganizado, no está presente el reticulado espacial cristalino, es un espacio amorfo. Entonces es importante considerar el tamaño de grano cristalino. ¿Por qué? Cuanto menor sea el tamaño de grano cristalino, menor será el espacio por donde puedan moverse las dislocaciones y enseguida se encuentren con el espacio intergranular que las frena. También resulta favorable que el tamaño del grano sea menor porque hay menos reticulado espacial que esté a favor de la dirección del esfuerzo y así evitar la ruptura o deformación excesiva del material. Importante idea a tener en cuenta. A menor tamaño de grano cristalino, mayor cantidad de espacio intergranular. A mayor tamaño de grano cristalino, menor cantidad de espacio intergranular. Por otra parte, la existencia del espacio intergranular hace que el metal tenga un comportamiento viscoelástico, es decir, un comportamiento no acorde a la ley de Hooke. El material está sometido a tensiones durante lapsos prolongados de tiempo, puede presentar entonces una deformación permanente aun cuando esté sometido a tensiones por debajo del valor del límite proporcional. O sea, se produce lo que se conoce con el nombre de creep. Este es más notorio a temperaturas elevadas. Entonces, las condiciones para que se manifieste el creep son: el metal tiene que estar cercano a la temperatura de fusión, una tensión aplicada durante lapsos prolongados de tiempo y el valor de esa tensión puede estar por debajo del límite proporcional. De acuerdo al tamaño del grano cristalino, se pueden deducir sus propiedades mecánicas y su tendencia al creep. Cuanto más pequeño sea el tamaño del grano, hay más espacio intergranular, por lo tanto, más probabilidades de experimentar creep tiene el material, pero más obstáculos para el movimiento de las dislocaciones, lo que se traduce en mejores propiedades mecánicas. El metal es más resistente, tiene más alto el valor del límite proporcional, pero es frágil, menos dúctil y maleable. Volviendo al tema de los obstáculos que dificultan el movimiento de las dislocaciones, obsérvese la deformación de los granos cristalinos producida por la acción de la carga, lo que a su vez produce una distorsión en el reticulado. Los granos los vemos deformados, lo cual constituye una dificultad para el movimiento de las dislocaciones. Esta deformación hace necesario aplicar tensiones mayores para producir una deformación permanente porque las dislocaciones encuentran cada vez más dificultad para moverse. Después de este proceso, un metal o aleación adquiere valores de dureza, resistencia y límite proporcional más elevados de los que tenía originalmente. Es el endurecimiento del material por deformación en frío. En la imagen vemos un bloque metálico al cual se le aplican cargas, dos rodillos para obtener una chapa. Se deforma el metal por acción de una carga. Se entiende por labrado de un metal o aleación aquel que ha sido sometido a un proceso de deformación en frío. Un ejemplo de esto es un resorte, es decir, a un metal se le aplicaron tensiones que fueron deformando los granos cristalinos, eso dificulta el traslado de las dislocaciones, se aumenta la tensión que se le aplica, logrando la deformación permanente que tiene la forma de resorte.
En este gráfico tensión-deformación se compara a un metal colado con un metal labrado. El metal colado no fue sometido a una deformación en frío. El metal colado se obtiene a partir de un metal líquido que se coloca en un molde y al enfriarse dentro de ese molde adquiere la forma del mismo solidificándose. Por ejemplo, un lingote de oro. Si a ese lingote de oro se le aplican tensiones, se va deformando, se sigue aplicando tensiones más elevadas, se va deformando los granos cristalinos hasta la forma buscada. Este es el metal labrado. Si comparamos sus propiedades mecánicas expresadas en el gráfico tensión-deformación, el metal colado tiene menor valor del límite proporcional, es menos resistente, es menos frágil, es más dúctil y maleable. Para poder comprenderlo, el metal colado tiene las dislocaciones para mover y no están deformes los granos cristalinos. En cambio, un metal labrado es más alto el valor del límite proporcional, mayor la resistencia, pero es más frágil, es decir, admite menos deformación permanente. Si se continuara con el proceso de labrado, si se sigue aplicando tensiones y ya se produjo todo el movimiento de las dislocaciones posibles, estas empiezan a acumularse en un sector hasta que se produce la separación de los átomos, es decir, la ruptura del material, la estructura se fracturaría. Una manera de seguir deformando el metal es calentándolo. De esta manera se obtiene un movimiento de átomos, un reacomodamiento. Ese calentamiento se conoce con el nombre de recocido y es el que hacen, por ejemplo, los herreros y así les permite seguir deformando el metal sin fracturarlo. Veamos los siguientes procesos. Partimos de un metal labrado, es decir, un metal con cierta deformación. Se requiere seguir deformándolo, entonces para que no se fracture, se calienta el material. Lo que produce ese calentamiento es un movimiento de los átomos que tratan de volver a la forma que tenían. Este es el recocido del metal. A partir del recocido o liberación de tensiones, es posible deformar el metal o la aleación sin fracturarlo. Por el recocido se produce una recristalización parcial. Hay un reordenamiento de los granos cristalinos y con ello la posibilidad del movimiento de las dislocaciones. Sin embargo, si la temperatura es elevada o se somete el metal durante mucho tiempo a dicha temperatura, se obtienen nuevamente granos similares a los que tenía el metal original. Esto es la recristalización completa del metal, pierde su condición de metal labrado. Si la temperatura es aún mayor o se mantiene mucho más tiempo, no solo se produce la recristalización completa, sino que debido a la facilidad con que se movilizan los átomos, se originan nuevos núcleos a partir de los cuales se originan nuevos granos cristalinos. Así se produce el crecimiento granular. Bueno, vamos a ver ahora tratamientos térmicos. A través de los tratamientos térmicos que le apliquemos a un metal, podemos producir modificaciones en las propiedades mecánicas. Los tratamientos térmicos consisten en, inferir en el régimen de enfriamiento o calentamiento del metal y así dar lugar a la aparición de una fase diferente dentro de la aleación. La presencia de esa fase diferente es lo que va a provocar la modificación de las propiedades mecánicas. Como ya se comentó, las propiedades mecánicas de un metal pueden ser mejoradas si se impide o dificulta el movimiento de los átomos y el de las dislocaciones presentes en el reticulado espacial. Existen aleaciones dentro de algunos sistemas de aleaciones que permiten producir la presencia o no de una fase extraña según el régimen de calentamiento o enfriamiento a que sean sometidas.
En esto se basan los tratamientos térmicos, de acuerdo a la presencia o ausencia de esa fase. Si por el tratamiento térmico se logra la formación de una fase que por su presencia las dislocaciones no pueden moverse, se trata de un tratamiento térmico endurecedor, debido a que aumenta la dureza, el límite proporcional y la resistencia. La aleación será dura y frágil. En caso contrario a lo antes mencionado, si por un tratamiento térmico no hay una fase que se oponga al movimiento de las dislocaciones, se trata de un tratamiento térmico ablandador. Aumenta la ductilidad y la maleabilidad de la aleación. Tenemos que entender que cuando hablamos de tratamiento térmico nos referimos a intervenir en el régimen de enfriamiento de la aleación. En este diagrama de equilibrio vamos a ver un ejemplo de un tratamiento térmico endurecedor por precipitación, es decir, por producción de una fase que se opone al movimiento de las dislocaciones. Tenemos que observar la línea punteada. A ese nivel la aleación tiene 3% de plata y 97% de cobre. Esto lo observo en la abscisa. Es una solución sólida beta a 800 grados centígrados. Marquen una línea a 800 grados centígrados que cruce con la línea punteada. Ese punto está en la zona rosa beta. El posterior enfriamiento produce la aparición de una fase adicional que es la solución sólida alfa. La aparición de esa fase se da porque el régimen de enfriamiento, que es lento, hace que se forme esta fase que si no de otra manera no aparecería, no se formaría. Es decir, si el enfriamiento se hiciera en forma brusca, esa fase alfa no aparece y la aleación sería de una sola fase, la fase beta. La aparición de la fase alfa representa una dificultad al movimiento de las dislocaciones y por eso aumentan las propiedades mecánicas de la aleación. Aquí vemos otro ejemplo de un tratamiento térmico endurecedor en este sistema de aleación oro-cobre. Algunas aleaciones de este sistema son capaces de formar fases que se denominan superreticulados al ser enfriadas. Los superreticulados son fases con estructuras espaciales muy organizadas. Entre el oro y el cobre forman una solución sólida, es decir, que son solubles en estado sólido. Las características particulares de esta aleación es que entre el 64% y el 88% de oro en estado sólido sufren transformaciones en su estructura, se forma una nueva fase con un reticulado espacial distinto. La temperatura del sistema de la aleación va descendiendo y cuando llega a un valor de temperatura de 424 grados centígrados comienza a formarse una nueva fase. Esta fase es el superreticulado delta, que tiene una estructura tetragonal distinta a la estructura de la solución sólida, que tiene una estructura cúbica. Esta fase dificulta el movimiento de las dislocaciones y mejora las propiedades mecánicas de la aleación. El régimen de enfriamiento es lento, se produjo en equilibrio. Esto es necesario para que esta fase aparezca. En este diagrama de equilibrio del sistema hierro-carbono, veremos que el tratamiento térmico no se da por un régimen de enfriamiento lento, sino que debe hacerse un enfriamiento en forma brusca. Partimos de una solución sólida intersticial con un 98% de hierro y un 2% de carbono, en una fase que se llama austenita, con una celda unitaria cúbica a cara centrada. Esta forma cristalina permite que se ubique hasta un 2% de carbono.
Esa fase austenita no es estable hasta la temperatura ambiente. A 910 grados centígrados, el hierro cambia su estructura espacial a cúbica a cuerpo centrado. En este reticulado no hay espacio para todo el carbono, el 2% que había, solo acepta un 0,02% de carbono. Así se forma la fase ferrita y el resto del carbono sale de la solución con el hierro para formar cementita. Toda esta reacción solo puede hacerse en condiciones de equilibrio. Pero si el enfriamiento se realiza en forma brusca y veloz, a partir de la fase austenita se obtendrá una fase llamada martensita. Esta fase contiene más carbono y ese exceso hace que el reticulado espacial se deforme. Esto resulta en que las dislocaciones no puedan moverse, entonces el acero es más duro y frágil. Y debido a esta última característica de la aleación, por la fragilidad, es frecuente realizar un nuevo tratamiento térmico de calentamiento, lo que le da cierta tenacidad al acero, el cual se conoce con el proceso de templado del acero. Las soluciones sólidas de hierro y carbono con menos del 2% de carbono se denominan aceros. Recordar que las propiedades mecánicas de los metales pueden mejorarse dificultando el movimiento de los átomos y las dislocaciones. En este gráfico tensión-deformación vemos la comparación de las propiedades mecánicas de un metal puro, solución sólida y compuesto intermetálico. Los metales puros son dúctiles y maleables. Tienen bajo valor del límite proporcional y menor resistencia. Las soluciones sólidas son menos dúctiles que los metales puros, pero más resistentes. Y los compuestos intermetálicos son más resistentes, tienen un valor más alto del límite proporcional, pero son más frágiles. Todo esto relaciónenlo con la característica del enlace metálico en cada una de estas aleaciones y en el metal puro. Ahora comenzaremos a ver las propiedades químicas de los materiales metálicos. Lo primero que veremos es la pigmentación. La pigmentación consiste en el depósito de compuestos en la superficie del metal. Estos compuestos no afectan el comportamiento del material. La pigmentación se elimina con un simple pulido de la superficie metálica. Recordar la platería de las abuelas que se pigmenta con el tiempo y cada tanto se saca lustre y se limpia ese pigmento y queda brillante esta platería, que es la foto que vemos en el ejemplo. Y ahora empezaremos a hablar de un proceso que se denomina corrosión. La corrosión es un proceso por el cual ocurre el deterioro del material e implica una pérdida de masa de la aleación. La velocidad a la cual se produce este proceso depende de las características del metal o de la aleación y su interacción con el medio en el cual se encuentra el material. Más específicamente depende de la facilidad con que el átomo metálico pierda electrones y el medio en el que se encuentre inmerso. Existen dos tipos de corrosión. La corrosión puede ser química o electroquímica o galvánica. La corrosión química es aquella en donde ocurre una oxidación del metal por combinarse con oxígeno proveniente de la atmósfera. Ocurre la formación de óxidos sobre su superficie. La corrosión electroquímica o galvánica ocurre en un medio electrolítico como por ejemplo la saliva
y debe haber dos o más metales con diferente potencial electroquímico. Esas son las condiciones para que suceda este tipo de corrosión. Un potencial electroquímico es la capacidad que tiene el átomo metálico de ceder electrones. Un ejemplo sería dos restauraciones metálicas realizadas en la cavidad bucal de un paciente. Son distintos materiales metálicos que tienen distinto potencial electroquímico. Una de esas restauraciones podría ser una amalgama dental, que tiende a perder más electrones en comparación con una restauración hecha en oro, que es un metal estable debido a que no tiene tendencia a ceder electrones. La restauración de amalgama sufrirá pérdida de masa. Si esto continúa en el tiempo, se va a fracturar, se va a partir y eso implica el fracaso de la restauración. Por eso es muy importante para nosotros como odontólogos tener en cuenta la corrosión según el tipo de aleación que utilicemos para realizar alguna restauración o algún trabajo en la boca del paciente. Entonces, el proceso de corrosión afecta seriamente la estructura del material, ya que su resultado es la pérdida de masa, destrucción del metal y también, como ocurre una disolución de ese metal, hay liberación de componentes que puedan ser potencialmente tóxicos y puedan causar efectos adversos cuando interactúen en un medio biológico como la cavidad bucal. Esto sucede tanto en la corrosión electroquímica o galvánica como en la corrosión química. Bueno, y ahora vamos a hablar de un concepto muy importante que es la estabilidad química. Que hay algunos metales que son más estables químicamente, como son los metales nobles. Por eso algunas alhajas, algunas joyas se hacen con estos metales, porque perduran en el tiempo. Y vamos a ver que hay ciertos metales que tienen la capacidad de formar óxidos, que son óxidos que protegen a la aleación de la cual son parte de la corrosión. Entonces, hay ciertos átomos metálicos que son más estables químicamente. Los metales nobles como el oro y el grupo del platino, el platino, paladio, osmio, rutenio, iridio y rodio, mantienen muy firmemente unidos sus electrones y por ello es difícil que formen óxidos. Por otra parte, existen átomos metálicos que tienen la capacidad de pasivarse. ¿Qué significa esto? Esto significa que algunos de estos átomos con esta capacidad, al ceder electrones y combinarse con el oxígeno, se forman óxidos que se depositan sobre la superficie del material metálico. Es una película uniforme y firmemente adherida, una película protectora, que hace que se dificulte la difusión de los iones del resto de la aleación y el proceso se detiene. Así la capa de óxido actúa como una barrera que evite que continúe la corrosión y además, dada su estabilidad química, protege al metal del ataque de otros medios corrosivos. Los átomos con esta capacidad son el cromo, el titanio y el aluminio. Entonces, es de esperarse que muchos fabricantes de aleaciones de uso en odontología fabriquen justamente estas aleaciones y que en su composición tengan alguno de estos átomos, algún cromo, titanio o aluminio. Y también, bueno, tener en cuenta que en medida de las posibilidades, en ciertos casos clínicos, realizar una restauración con algún metal noble, pero la desventaja que presenta esto es el alto costo.